Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las ventas que realizó River en este mercado de pases. Es cierto que todavía el más grande puede transferir algún que otro jugador más al exterior, porque por lo pronto, si bien el periodo de incorporar futbolistas en Europa está cerrado, hay otras ligas del mundo como la mexicana, la de Estados Unidos, la brasileña, que todavía mantienen la posibilidad de incorporar jugadores. Así que no hay que descartar que algún otro futbolista de River pueda llegar a irse durante el mes de febrero. Aún así, la AFA permitió que cualquier jugador que se vaya luego del cierre del mercado de pases en Argentina pueda ser reemplazado hasta el 12 de marzo. Así que esto no será algo verdaderamente malo para River, por lo menos en el corto plazo. Por lo pronto vamos a estar hablando ahora de 6 jugadores que se terminaron yendo. 4 lo hicieron a través de ventas definitivas, mientras que 2 lo hicieron a través de préstamos, que después de estas sesiones River podría haberse beneficiado si es que verdaderamente los clubes a los cuales se fueron cedidos terminan incorporándolos de manera definitiva. Por lo pronto, en River saben perfectamente que el dinero que acaban de obtener debido a estas ventas es positivo, sobre todo de cara a lo que van a ser las últimas incorporaciones para terminar de mejorar la plantilla de este 2025, sabiendo que el equipo tiene que jugar muchísimo mejor al fútbol. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la venta más sorpresiva de todas, que es la salida de Rodrigo Villagra a Estudiantes de La Plata, casi con seguridad. Si bien es cierto, no se terminó de confirmar 100% que el exjugador ya del más grande va a terminar vistiendo la camiseta del Pincha, porque seguramente esto se terminará de confirmar durante el transcurso de este fin de semana. La realidad es que ya está absolutamente todo dado como para que Villagra se vaya a jugar al conjunto platense. Fue la transferencia más sorpresiva porque no estaban dadas las condiciones como para que Villagra se fuera vendido en este mercado de pases en cuestión. La realidad es que, si bien es cierto que no era considerado titular por Gallardo, de hecho está por debajo en la consideración del DT, inclusive que de Enzo Pérez, que es un jugador de 38 años, próximo a cumplir 39 y que acaba de regresar al club, pero aún así también era de los volantes centrales que jugaron el año pasado el que más iba a tener en cuenta el entrenador, por encima de Fonseca, a quien voy a estar mencionando más adelante en este video, y también Matías Craneviter, jugador que inclusive cuando Enzo Pérez está cansado no termina ingresando él. De hecho, en uno de los amistosos el que entró fue Rodrigo Aliendro. Por lo pronto, el grupo inversor Forster Gillett es quien terminó abonando una suma cercana a los 11 millones y medio de dólares para hacerse con los servicios de Rodrigo Villagra. A River le quedarán aproximadamente 9 millones de la moneda estadounidense limpio, y de esta manera recupera la inversión que hizo en su momento cuando lo compró proveniente de Talleres de Córdoba. Nunca se supo efectivamente por cuánto dinero River compró a Villagra, porque se dieron cifras desde 6 hasta 10 millones de dólares. Por lo pronto, lo que se oficializó en la comisión directiva de River fueron poco más de 7 millones de la moneda estadounidense, más el 25% de Federico Girotti, que es un porcentaje al que cada uno le puede poner el valor que quiera, porque por lo pronto alguno puede creer que Girotti vale $1 millón y de esa manera el 25% son $250.000, mientras que otros pueden creer que Girotti vale $4 millones y debido a eso el 25% serían 1 millón de la moneda estadounidense. Pero por lo pronto, en definitiva, terminó esta venta, la de Villagra, siendo muy positiva para River, porque en definitiva necesitaba, no sé si sacárselo de encima, me parece que esa no es la palabra puntual, porque por lo pronto Villagra es un jugador que a lo mejor en otro contexto hubiera rendido, pero en este River no terminó de dar la talla. Es verdad que había sido el 5 elegido por el muñeco Gallardo en los últimos 8 partidos que disputó River el año pasado, en esos últimos duelos donde ya se había terminado la posibilidad de ganar la Copa Libertadores, pero todavía se necesitaba asegurar la clasificación a la Copa de este año. Villagra jugó los 90 minutos de todos esos partidos, sin embargo no le alcanzó como para que el DT hiciera algo de fuerza como para que se quede. Está claro que 9 millones de dólares, que era lo que le van a quedar a River limpios, no pueden ser rechazados de ninguna manera, porque supongamos que Villagra se hubiera quedado en River y hubiera jugado todo este 2025. ¿Por cuánto dinero más lo hubiera podido vender el conjunto de Núñez?
12 millones a lo sumo, 13 como máximo. La realidad es que al ser un mediocampista defensivo sin gol, no hay muchas posibilidades de que la cifra aumente de una manera estratosférica. Así que estos 9 millones de la moneda estadounidense que le terminarán quedando a River por la transferencia del exjugador de Rosario Central y Talleres de Córdoba son más que bienvenidos y obviamente servirán para traer un reemplazo en el corto plazo por quienes ya están trabajando no solamente el muñeco Gallardo, sino también los dirigentes. Y esta venta no terminó siendo tan sorpresiva porque se sabía que el jugador que tenía en la mente vender la dirigencia por un valor mayor en este mercado era Pablo Solari. Sin embargo, la propuesta terminó proveniendo sobre el final del periodo de transferencias. Hace un par de días se terminó de confirmar la salida del delantero a cambio de un total de 12 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que River tiene el 60% del pase, es decir, al más grande le corresponderán alrededor de 7 millones de la moneda estadounidense, que termina siendo un número positivo, sabiendo que a Solari en su momento River lo incorporó por 5 millones de dólares y te está quedando un 25% más, sabiendo que es un futbolista que obviamente dependiendo de su nivel puede obviamente aumentar su valor, porque Solari sí es un futbolista que si lo encontramos en un buen momento, yo creo que se podrían haber pagado por él entre 15 y 20 millones de dólares. La realidad es que no hay mucho más que esperar. Ahora el ciclo de Solari está terminado y por eso mismo el principal objetivo de la dirigencia de River es hacerlo dinero. Además, ya el millonario había incorporado dos atacantes en este mercado. Había traído tanto a Sebastián Driussi como también a Gonzalo Tapia. Así que el puesto de delantero que dejó de ocupar Solari ya está, no sé si bien ocupado, porque en el caso de Tapia es una incógnita y en el caso de Driussi habrá que ver cómo responde después de prácticamente 2 meses sin jugar. Aún así, el paso de Solari por River terminó siendo un tanto irregular. Los buenos momentos, que lamentablemente no fueron tantos, fueron muy positivos. Aquellos partidos contra Internacional de Porto Alegre, donde la mayoría de los hinchas le pedían a Martín de Michelis que lo pusiera de titular, en lo que fue también la definición de la liga profesional, también de la mano del ex entrenador, donde Solari, por ejemplo, le convirtió un gol importante a Newell's. En la fase de grupos de la Copa Libertadores le metió un muy buen gol a Sporting Cristal y a su vez también fue muy importante en el duelo contra Fluminense en el Estadio Monumental. En general, Solari ha tenido buenos momentos. Lo que pasa es que si vamos a la otra contraparte, es decir, a los momentos malos de Solari, también han sido bastantes y la realidad es que los momentos malos de Solari también han sido muy profundos en el sentido de algunas decisiones que ha tomado de manera errónea, momentos en los cuales no se podía sacar un futbolista rival de encima y muchas otras circunstancias que no le permitieron al jugador en cuestión poder desenvolverse de la mejor manera. Yo creo que lo de Solari termina siendo positivo en River, más que nada porque la inversión se termina de recuperar. Caso contrario, si River no hubiera podido vender a Solari en más de los 5 millones de dólares que en su momento invirtió, yo creo que el paso del futbolista habría terminado siendo negativo. Obviamente es un atacante que en el fútbol europeo, dependiendo de cómo se lo utilice, puede llegar a rendir, porque tiene cualidades para el gol fácil y eso es algo que no se ve habitualmente en un delantero, teniendo en cuenta que a veces con una o dos situaciones de gol le alcanzaba para convertir, esos eran los buenos momentos y después lo contrario, necesitaba 6 o 7, no para meter goles, sino para parar la pelota. Un jugador muy irregular, que creo que estuvo bien buscado en su momento, porque en Colo-Colo, que es un equipo grande de Chile, ya había tenido un buen nivel. De hecho, en River habían quedado muy impresionados con los partidos que había jugado, el más grande contra el conjunto chileno en la fase de grupos de la edición de la Copa en el 2022, pero por lo pronto creo yo que ha terminado un tanto en deuda debido a que en River no pudo finalizar de explotar como se debía. Un jugador con muchísimas condiciones que a veces pudo demostrarlas, pero en otras ocasiones claramente se ha quedado en el debe. Y así como mencioné recién que creo yo que la búsqueda de Solari para que sea refuerzo de River estuvo acertada, me parece que más allá de que después el jugador haya tenido una irregularidad demasiado constante, creo que Solari estuvo bien buscado cuando estaba jugando en Colo-Colo. El que no estuvo bien buscado y el que nunca debió haber llegado al club es claramente Nicolás Fonseca. Si bien es verdad que no está mal que una vez cada año River haga una apuesta por algún futbolista un tanto desconocido, lo que no se puede pretender es que esa apuesta sea por un jugador que ya tiene 25 años y que básicamente no ha rendido nunca en ninguno de los clubes anteriores en los que ha estado. Porque Fonseca antes de llegar a River estaba teniendo un aceptable rendimiento en el Montevideo Wanderers de Uruguay, pero estamos hablando de una liga
muy poco competitiva y tampoco es que su nivel era espectacular, y después el ascenso del fútbol italiano. La realidad es que no se puede apostar a un jugador en estas características. No es el mismo caso, porque algunos lo quieren comparar y la realidad es que no tiene nada que ver, que cuando River fue a comprar, por ejemplo, a Nicolás de la Cruz, que tenía 19 años, venía de jugar el Sudamericano Sub-20 con la selección uruguaya y en el Liverpool había tenido un buen rendimiento. River terminó pagando en su momento por Fonseca $2,5 millones por el 60% del pase. A las malas, lo más positivo es que River recuperó la inversión en gran parte, porque ahora lo terminó transfiriendo en $2,200,000, que termina siendo un número bastante bueno, teniendo en cuenta que es un futbolista que no ha rendido absolutamente nada. Yo creo que hoy por hoy lo que lo ha llevado a River a terminar de transferir al jugador uruguayo en una cifra bastante potable es que es un futbolista de selección. En Uruguay lo consideran, no sé si muy importante, pero por lo menos Marcelo Bielsa, que es el entrenador del combinado nacional uruguayo, lo ha puesto como inclusive titular en un par de partidos de eliminatorias. Cuando el conjunto charrúa le tocó visitar a la selección peruana en Lima, Fonseca terminó siendo el número 5 titular, e inclusive en alguna oportunidad hasta jugó de marcador central. Si en River no ha rendido como mediocampista, imaginémonos lo que podría llegar a ser jugando como zaguero y teniendo que ordenar absolutamente toda la línea defensiva. Pero por lo pronto se terminó la estadía de Fonseca en River. El más grande, como dije recién, lo vendió en $2,200,000 al León de México, que termina comprándolo en una cifra bastante buena, y además termina el propio futbolista jugando en un equipo, no sé si de los más importantes, pero el León de México acaba de contratar, por ejemplo, a James Rodríguez, es decir, un futbolista de talla internacional, de enorme participación en la última Copa América, y además el León va a estar jugando el próximo Mundial de Clubes de la FIFA a mitad de año. Estará compartiendo grupo con el Flamengo de Brasil, con el Chelsea de Inglaterra y con el conjunto de Corea del Sur. Por lo pronto, en el caso de Fonseca está claro que su principal objetivo, y creo que si juega en el León podría llegar a cumplirlo, es llegar de la mejor forma posible al Mundial del 2026. Sabiendo que las listas son justamente de 26 jugadores, no sé si es muy probable que Bielsa lo convoque, pero las chances están intactas, sabiendo que hasta el momento, cada vez que ha tenido la oportunidad de citarlo, lo ha hecho. En River fue llamativo que haya sido titular en el partido de ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores. Gallardo había apostado por Craneviter en los primeros 4 duelos de esa competición, sin embargo, a mi entender se equivocó y erró bastante feo al poner al jugador uruguayo en ese cotejo. Esto no quiere decir que sin Fonseca y con otro mediocampista River hubiera ganado, porque igual el equipo cometió errores muy puntuales en ese partido, pero obviamente llama la atención como un jugador que en un principio parecía estar borrado, terminó siendo titular en el partido más importante del semestre. Y vamos ahora a hablar de Agustín Santana, empujado un poco para salir de River por 2 motivos. Primero, porque prácticamente el más grande estuvo obligado a contratar a Gonzalo Montiel sabiendo que el futbolista quería venir, y ante las posibilidades lógicas que le permitía el equipo dueño del pase, que era el Sevilla, como para contratarlo de una manera bastante fácil en comparación a lo que podría ser adquirir a un jugador campeón del mundo que esté en el fútbol europeo. Y segundo, y esto apuró su salida, es que Santana lamentablemente ocupa cupo de extranjero, y al necesitar River liberar un cupo más para contratar a un jugador nacido fuera del país, obviamente era lógico que el futbolista iba a terminar saliendo. Después es verdad, analizarlo futbolísticamente a Santana es imposible, porque jugó con Martín de Michelis verdaderamente muy poco, y con Marcelo Gallardo no jugó ni un solo partido oficial, porque en el primer amistoso de pretemporada que tuvo River a mediados del año pasado, cuando todavía de Michelis era el DT, en el duelo contra Millonarios de Colombia, sufrió un esguince de rodilla, y eso lo terminó marginando todo el semestre. Primero porque tardó 2 meses en recuperarse de esa lesión. Después porque se le juntó el líquido en la rodilla, que obviamente le provocó una sinovitis, lo que hizo que estuviera un mes más afuera. Y sobre el final, cuando parecía que ya nuevamente iba a ser convocado, se terminó desgarrando una lesión muscular que lo mantuvo 4 semanas nuevamente afuera de las canchas. Es decir, 4 meses sin poder jugar al fútbol para un futbolista que lamentablemente su paso por River terminará siendo sin pena ni gloria. En este caso no se puede recuperar la inversión, porque River en su momento abonó $3,800,000 desde Defensa y Justicia para incorporar al futbolista, y lo estará vendiendo por prácticamente 2 millones de la moneda estadounidense menos. 1.800.000 será lo que estará pagando el Red Bull Bragantino de Brasil para hacerse con los servicios de este lateral derecho,
que fuera de lo que es el mundo River seguramente vaya a tener un rendimiento, no sé si bueno, pero por lo menos aceptable, porque no deja de ser un jugador interesante en base a sus virtudes dentro del campo de juego. Es esa clase de lateral ofensivo que a todo entrenador le gusta tener en su equipo. Obviamente si no está bien físicamente en River no puede jugar. Lo mismo no solamente corre para Santana, sino también para otros jugadores que todavía se mantienen en el club, pero se sabe perfectamente que el físico no les da para aguantar los 90 minutos en el nivel de exigencia que se necesita para un futbolista con el manto sagrado, y también para lo que el propio entrenador, para lo que el propio Machado Gallardo pretende de cada uno de sus jugadores. Pero por lo pronto la estadía de Santana en River ha llegado a su fin. Lamentablemente no terminó de la mejor forma que la mayoría esperaba, pero aún así termina teniendo la posibilidad de irse a un equipo brasileño, que es un equipo que, si bien es verdad, en el último tiempo ha peleado más el descenso que copas internacionales, le va a dar la posibilidad en un futuro no tan lejano de aparecer nuevamente en el ámbito internacional. Digo esto porque Marcelo Bielsa lo estaba siguiendo de cerca para jugar en la selección uruguaya. Lamentablemente, por la enorme cantidad de lesiones que tuvo, esto quedó totalmente de lado. Ahora, con vistas a lo que será la próxima fecha FIFA de marzo, seguramente el futbolista tenga la intención de volver a ser citado. Veremos si puede conseguirlo. Su paso por River quedó lamentablemente en la nada, y vuelvo a repetir esto una vez más porque si bien el hincha no es que estaba ilusionado con que Santana fuera el mejor lateral derecho del país, la realidad es que cuando un jugador se termina yendo por estar muy poco dentro del campo de juego debido a sus lesiones, y obviamente el simpatizante del más grande se ha quedado con las ganas de verlo un poco más. Y por último vamos a hablar de dos jugadores que se fueron de River, pero que todavía no están confirmadas sus ventas, porque en definitiva se han ido cedidos hasta finales de este 2025, aunque se espera que River finalmente pueda terminar de transferir a ambos. El primero es Adam Vareiro, cuya cesión era prácticamente inobjetable, no solo por su bajo rendimiento, sino también por lo mismo que mencioné antes en el caso de Agustín Santana. El hecho de ocupar cupo de extranjero obligaba al paraguayo a dejar River en este receso, y a su vez también, y esto también lo mencioné en el caso de Pablo Solari, River ya había traído dos atacantes como para reemplazarlo. Tanto Tapia como Driussi seguramente hagan mejor las cosas que Vareiro, porque es muy complicado hacer las cosas peor. Por lo pronto, el exjugador de San Lorenzo estará jugando a préstamo por un año en el Al Rayyan de Qatar. De hecho, comenzó bastante bien su estadía porque ya el otro día pudo convertir un gol. Lo que hay que decir en el caso de Vareiro es que River podría recuperar la inversión únicamente si el equipo de Medio Oriente termina de adquirirlo de manera definitiva. Por ahora, River ha recuperado $1 millón, que es el cargo que pagó el equipo catarí por el paraguayo. En caso de que la opción de compra sea efectiva, ahí River estará recibiendo 3,5 millones de la moneda estadounidense más, y podrá recuperar los 4,5 millones que le dio en su momento a San Lorenzo para hacerse con los servicios de un jugador que, si bien es cierto, nunca fue titular, nunca estuvo en la mente de Gallardo como para ser ese jugador importante de referencia de área. La realidad es que llegó a disputar 16 partidos y no pudo convertir un gol. Después de haber sido el mejor jugador de San Lorenzo en el primer semestre del año, llegó a River y claramente la camiseta le pesó un montón. Ahora deberá responder en el fútbol catarí si es que quiere seguir teniendo un futuro futbolístico apropiado, sabiendo que en su momento era seguido muy de cerca por la selección paraguaya. Y el otro caso es el de Enzo Díaz, que obviamente en River hubo un momento en el cual rindió con creces. Aquel primer semestre del 2023 es muy bien recordado por los hinchas, teniendo en cuenta que fue el lateral izquierdo que salió campeón de esa liga profesional de la mano de Martín de Michelis, pero después su rendimiento se vino a pique de manera muy constante. Y lo que llama la atención en el caso de Enzo Díaz es que en ningún momento pudo levantar su nivel. No es como el caso de Solari, que tuvo altibajos totales siendo irregular durante toda su estadía en el club. Enzo Díaz jugó el primer semestre, si se lo quiere poner en puntaje, 8 puntos. La segunda mitad del 2023 le podemos poner 5 puntos porque alternó buenas y malas. Y ya es el 2024 fue verdaderamente un desastre. 2 puntos entre los dos semestres, muy pero muy malo, porque si bien es verdad que defensivamente siempre tuvo algunos inconvenientes, no pudo ofensivamente dar vuelta el panorama sabiendo que esas eran sus mejores características. Por lo pronto River lo ha mandado a préstamo al Sao Paulo de Brasil y le ha puesto una opción de compra como para que el equipo brasileño lo termine de adquirir de manera definitiva si es que verdaderamente lo quiere. En su momento River le pagó a Talleres de Córdoba $2,700,000 por el pase de Enzo, y en esta oportunidad la opción de compra que tiene el conjunto de Brasil es de $3,200,000, es decir que si lo termina adquiriendo
adquiriendo al 100%, en ese caso River estará recuperando la inversión e inclusive ganando $500.000 más. Obviamente el cargo del préstamo se hizo a cero, es decir, River todavía no ha recibido absolutamente nada, por lo que sí o sí depende de que el futbolista en cuestión tenga un buen rendimiento para recibir algo de dinero por su transferencia. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Villagra vendido al grupo Forster Gillett y seguramente próximo jugador de Estudiantes de La Plata en $9 millones. Solari vendido al Spartak de Moscú en 12 millones, a River le quedarán aproximadamente 7. Santana al Bragantino de Brasil en $1.800.000. Nicolás Fonseca al León de México en $2.200.000. Y préstamos de Vareiro al Rayan de Qatar y de Enzo Díaz al Sao Paulo de Brasil. En total, entre todos los traspasos y el dinero obtenido por el préstamo de Vareiro con cargo al Al Rayyan, River ha recibido un total aproximado de $21 millones, que obviamente le servirán ahora en estos últimos días de mercado para volver a salir con todo al periodo de transferencias y terminar de cerrar la plantilla, porque claramente algo le falta a River, ya sea en defensa, en ataque o de mitad de cancha para adelante. Algún jugador tendrá que venir a solucionar algunos problemas que hoy tiene el entrenador a la hora del armado del equipo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.